Mira, lejos de hablar del libro, porque el libro al final yo he escrito la contraportada, y si la gente quiere saber de qué va, se la lee y ya está, os hablo del Renacimiento. ¿Os parece? Pues qué bien. Porque, no. Yo el libro ya me lo he leído. O sea, Ah, ya se lo ha leído. cuando el primer día que salió, yo soy una forofa de Pues entonces hacemos una cosa, hablo del Renacimiento y no hablo del libro. Soy un forofa tuyo como autor y como presentador y como programa. Bueno, como ustedes han podido comprobar, se ha convertido esto en un diálogo. Se pone aquí conmigo y rajamos entonces. Bueno, la idea es, todo surge cuando uno intenta descubrir por qué surge el Renacimiento, ¿no? Voy a ir un poco a ir pensando porque no tenía intención de hablar, así que... a nosotros nos han enseñado, pues, en Historia del Arte, por ejemplo, que tenemos el románico, el gótico, el renacimiento, y en la historia normal, cómo pasamos de la Edad Media a un siglo ya de las luces, que se llama Renacimiento también, ¿no? Sí. Pero lo que me he dado cuenta es que nunca nadie contaba el porqué. No, es decir, pasábamos de, mira, el románico arco medio punto, el gótico arco de punto de ojiva, y luego ya el renacimiento que surge el antropocentrismo. Y dices, ya, pero ¿por qué? No, esas son las características de cada arte, y creo que hay que entender el trasfondo de la situación, porque vivimos el Renacimiento, es una época de muchas luces, pero todos sabemos que si hay un foco iluminando algo, si ponemos un objeto delante, genera sombras. Y el Renacimiento también tenía sombras. Estamos en una época convulsa, una época en la que países como España, Inglaterra, Francia están terminando los procesos de unificación. En España los Reyes Católicos, en Francia los Valois, en Inglaterra los Tudor, pero sin embargo los estados italianos tardarían 300 años más en unificarse. Sí. Es una situación un poco convulsa para entender por qué surge el Renacimiento en los estados italianos y por qué surgen en Florencia. Porque surgen en Florencia. Sí. ¿Por qué surgen en Florencia? Pues se debe a varias cosas. En primer lugar, Concilio de Basilea, que se empieza a celebrar en Basilea y termina celebrándose en Florencia años después. Esto significa que escritores, pensadores y textos antes prohibidos que no habían llegado a Europa llegan a Florencia por culpa o gracias a ese concilio. Eso significa que se empieza a leer a Platón. En ese momento, el único filósofo aprobado por la Iglesia Católica era Aristóteles. Ficino traduce a Platón y la gente empieza a leer a Platón. De ahí la vuelta al helenismo, la vuelta al antropocentrismo y de ahí el surgimiento del amor platónico, por ejemplo, en el Renacimiento. Los Medici abren las primeras bibliotecas públicas. Eso significa que todo el mundo tiene acceso a la lectura. Fijaos que esto no nos lo suelen contar en el cambio del Renacimiento, pero que podemos rescatar esos valores en el siglo XXI. Leer nos hace libres. 1492, porque la gente dice, bueno, es que el Renacimiento, Carlos V, Sacro Imperio Germánico, saco de Roma, pero lo que cambia la historia para siempre, sobre todo en una época dominada por la religión, justo post-cruzadas, es 1492. Cristóforo Colombo descubre América. Rutas económicas, exploración, sí, todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante que sucede en esa fecha es que se descubren razas, flora y fauna que no aparecen en la Biblia. Y eso provoca un cisma. A partir de ahí llega el cisma de la religión católica, Martín Lutero, 95 tesis. En todo este embrollo está la Santa Trinidad. La religión ya la tiene, el arte también. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti y Rafael Sanzio. Empecé con Leonardo y continúo con Miguel Ángel y terminaré con Rafael. ¿Por qué estos dos autores? Yo hablo hasta que alguien me corte, porque ya digo, está... Bueno, fijaos. Quise empezar con Leonardo y con Miguel Ángel porque son dos claros exponentes de los dos tipos de inteligencia que todos tenemos. Inteligencia expansiva e inteligencia concentrada. Son dos maneras muy diferentes de pensar, son dos maneras muy diferentes de hacer las cosas, pero que las dos son válidas. Una no es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Y lógicamente Leonardo da Vinci y Michelangelo Buonarroti eran exponentes de ese tipo de mentalidad. En el caso de Leonardo, inteligencia expansiva, en el caso de Michelangelo, inteligencia concentrada. ¿Hablo deprisa? No, ahora muy bien. Bien. Como alguien diga así, yo le diré que escucha despacio, ¿eh? Sí. ¿Qué es la inteligencia expansiva y qué es la inteligencia concentrada? Fijaos, Leonardo da Vinci sabía mucho de muchas cosas, era un polímata, una persona multidisciplinar, pero lo que buscaba era elementos que se sincronizaban